Nos lleva a la ciudad de La Plata, fíjate, con un nacimiento y a las pocas horas del nacimiento un crimen, una madre que mata a su hija. Y obviamente la historia hiela la sangre, es No, inexplicable. terrible. María Florencia había sido mamá, tenía una pareja estable, una relación estable, una vida como muchos seguramente habrán soñado. Pero lamentablemente el jueves pasado llamaron a la policía, su beba había dejado de respirar. María Florencia lo que dijo es que aparentemente se habría ahogado tomando la leche. Pero después las pericias indicaron que lamentablemente la muerte habría sido por inmersión. Evidentemente María Florencia había ahogado a su beba. Tremendo, Lo que dice también la causa es que ella estaba siendo monitoreada por un familiar que tenía problemas psiquiátricos, que había tenido una cita con su psiquiatra, pero que no había podido ir días antes, que no estaba emocionalmente bien y que evidentemente sufría de lo que se llama la depresión posparto, Daniel. Sí, justamente están hablando de esa situación para explicar un poco todo esto. El tema sería saber si ella ya tenía como una patología psiquiátrica de base, Antecedentes ¿no? dicen que tenía. Tenía, Sí, ¿no? Porque sí. estaba con tratamiento psiquiátrico. Porque cuando hablas de, bueno, depresión posparto, bueno, hay una serie de estudios sobre el tema, pero tampoco es que surge de la nada, no es que tenés una vida sin inconvenientes, ningún desorden emocional, ni psicológico, ni psiquiátrico, y de repente surge la depresión posparto. Es como que es consecuencia de, o viene en medio de un cuadro de. Ella ya venía con una situación de tratamiento, por eso un familiar la estaba como observando, cuidando, la seguía. Venía con un cuadro psiquiátrico que de repente no se mostraba tan grave, pero por ahí terminó de explotar justamente con esto que surgió después del parto. Sí, después también hay varios indicios. El familiar que supuestamente la estaba cuidando, dicen que evitó que María Florencia se tirara por el balcón. También dicen que habría dejado una carta en el que ella manifestaría no solamente que asesinó a la beba, sino que también quería quitarse su vida. Es una causa muy compleja, hoy por hoy está bajo secreto de sumario, por eso todo lo que estamos contando ahora son trascendidos. Lo cierto es que esta joven habría asesinado a su beba, hoy está imputada y está internada en un neuropsiquiátrico, en el Melchor Romero. Y por supuesto le están realizando todas las pericias para poder establecer si finalmente es imputable o inimputable, Daniel. Claro, es nutricionista, tiene 36 años, el caso obviamente conmueve, ¿no? Ella, María Florencia Buti, vivía con su pareja en el 6º piso de un edificio en la calle 14, ahí los vecinos están realmente muy conmovidos también, calle 14 entre 57 y 58, para los que conocen es zona céntrica en la ciudad de La Plata, a pocos metros de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que imagínate que están todos muy conmovidos allí en La Plata, sobre todo la gente del edificio que habitualmente veía el movimiento de esta pareja y que de repente no conocía algún detalle de algún problema que pudiera ella tener. Para todos era una pareja como tantas que habitaba ese edificio, ella profesional, con su trabajo. Realmente tampoco hay denuncias de peleas, gritos, de una situación de pareja insostenible. Es decir, como que de repente los vecinos del edificio se sorprendieron cuando conocieron esto que es tan dramático, tan impresionante. Muy sí. triste. Y recién hablábamos de un caso que conmueve a la ciudad de La Plata, nos conmovió a todos la posibilidad de que la depresión postparto sea la razón del caso que contábamos hace un rato de una madre que supuestamente asesinó a su beba de 27 días, recién nacida. El psiquiatra Enrique de Rosa, muy prestigioso por cierto, está en línea para contarnos si esto es posible. Doctor, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes, buena semana. Igualmente. ¿Es posible esto, que la depresión postparto pueda llegar a un extremo como el que se pudo haber dado en este caso? Sí, claro, y de hecho empezaría por lo que lamentablemente interesa acá, que en los casos de filicidio las causales de inimputabilidad son casualmente lo que se llaman estado puerperal. Estado puerperal es un estado, se considera, o psicosis puerperal. ¿Qué es esto?
es cuando una mujer, por cuestiones que básicamente tienen que ver con los desajustes hormonales y demás posteriores a alumbrar, cambia, entra en un estado de disociación con respecto a la realidad. Cuando el periodo se prolonga se llama depresión posparto, pero en realidad lo que ocurre a nivel, lo que se considera de hecho a nivel forense para ser inimputable y que ocasiona la mayoría de estos casos, son lo que llaman psicosis puerperal o legalmente estado puerperal, en el cual la mujer directamente no está en sus cabales, ¿no? Claro, y esto puede surgir, nos preguntábamos recién, así, de la nada en una mujer que acaba de dar a luz, o viene un cuadro de base, hay ciertas características que marcan una tendencia a padecer esto, o le puede pasar a cualquiera. Mire, a ver, yo voy a hablar de la doble vertiente, los casos que he tratado como clínico psiquiatra y los casos forenses. En los casos forenses en general han sido casos que han tenido más que ver con esa psicosis puerperal y son estados súbitos, o al menos uno no tiene antecedentes, y realmente ha sido de extrema violencia y a veces esa mujer inclusive comete el homicidio, el filicidio es un homicidio obviamente, y posteriormente intenta suicidarse. Los casos clínicos que he tratado han sido casos en los cuales muy frecuentemente venían con un estado depresivo, un estado psiquiátrico X, es decir, a veces sí cuadros psicóticos y demás previos, y que en el momento de alumbramiento hacían este desajuste. También es cierto que muchos de estos casos tienen que ver con gente que no tiene un correcto control psiquiátrico, ¿no? Esto pasaba mucho más hace 10, 20 años, digamos, en los cuales, o en situaciones de gente en una situación marginal que no tiene acceso a una buena farmacoterapia, porque el gran problema del embarazo es que muchas veces gente con un cuadro clínico abandona la medicación psiquiátrica y no tiene control. En el caso de La Plata entiendo, según me comentaban, que ha sido esto, que tenían que tener un control periódico y se ausentó del tratamiento. Claro, y eso pudo haber generado un pico y termina de esta manera. Bueno, es interesante ese dato. Sí, Romy. doctor, y cuando suceden este tipo de cosas, ¿la persona, en este caso la mujer, es consciente, es responsable de su acto? Bueno, si se logra probar el estado de psicosis puerperal o estado puerperal, no, obviamente no es consciente y no es responsable, no es imputable jurídicamente. Claro, es difícil de probar, me imagino, ¿no? Usted, doctor, ha participado de muchos procesos forenses. Es difícil de probar, es como podríamos decir la emoción violenta, difícil de probar, ¿no? No, en este caso, por el contrario, en realidad en este caso la emoción violenta sí, porque es una figura puramente jurídica, ¿no? Es decir, no es una figura médica. Mientras que el estado puerperal sería también una figura jurídica que se utiliza, pero la psicosis puerperal o la depresión posparto, al ser cuadros clínicos, si conllevan los criterios diagnósticos, lo tienen. Es como si yo le dijese, mire, tuberculosis o infarto agudo de miocardio, si tiene esto, más esto, es infarto agudo de miocardio. En la depresión posparto, en la psicosis puerperal, por un lado hay lo que ustedes me señalaban antes, aspectos antecedentes, y por otro lado el cuadro es bastante clínico, no es una persona, entre comillas, haciéndose la loca, sino es una persona que realmente ha entrado en un estado psicótico que ya no es una simulación. Tremendo, Bueno, muchas gracias, doctor. Por muy favor, claro, tengan un buen día. como siempre. Ahí está el doctor Enrique de Rosa, psiquiatra. Qué tema tremendo, ¿no? Muchas veces es como un lugar común decir, bueno, la depresión posparto, el bajón, pero fíjate a dónde puede llegar. Y fíjate que no es tan, digamos, no es tan común, pero tampoco es tan raro. El doctor lo mostraba como algo de decir, bueno, es una patología que sí, solemos ver. Igual lo que dijo es que en su mayoría, o por lo menos los que él trató, vienen con antecedentes, vienen con un arrastre de problemas psiquiátricos o psicológicos, que se agrava justamente cuando tienen un bebé. Claro.